En un pequeño pueblo rural de México, conocido por sus campos de agave y su pasión por el fútbol, dos equipos locales, los Aguiluchos y los Jaguares, se enfrentan en una rivalidad histórica. Este año, el torneo es más intenso que nunca, y un amor prohibido comienza a florecer en medio de la contienda. El aire del amanecer en el pueblo estaba cargado con una mezcla de aromas, el dulce perfume de los agaves y el humo de las cocinas que preparaban tamales para el desayuno. Era un día especial, el inicio del torneo de fútbol que cada año dividía al pueblo en dos colores, el amarillo brillante de los Aguiluchos y el rojo ardiente de los Jaguares. En la plaza principal, las banderas ondeaban con el viento, y los niños corrían con balones de cuero mientras los adultos debatían sobre las posibilidades de sus equipos. Algunos afirmaban que los Aguiluchos tenían ventaja este año, gracias a su defensa sólida y a la estrategia calculadora de su entrenador, Don Efraín. Otros apostaban por los Jaguares, liderados por su joven estrella, Diego, conocido por su velocidad y precisión. Sofía, la hija de Don Efraín, observaba desde un rincón sombrío de la plaza. Tenía 22 años, el cabello negro trenzado y una mirada que parecía siempre perdida en sus propios pensamientos. Sostenía un cuaderno de dibujo en las manos, garabateando trazos mientras la actividad del pueblo se desarrollaba a su alrededor. Aunque amaba el arte, sentía que su vida estaba atrapada en el pequeño pueblo, sin espacio para crecer. Sofía, llamó su padre desde el centro de la plaza, donde discutía con otros entrenadores. Ven acá, niña. Quiero que ayudes a tu madre con los preparativos. Sofía suspiró, cerró su cuaderno y caminó hacia él. Sin embargo, antes de llegar, una figura conocida cruzó su campo de visión. Diego. Alto, moreno y con una sonrisa que parecía capaz de derretir el hierro. Estaba comprando una botella de agua en la tienda del pueblo, y su sola presencia parecía iluminar el lugar. Diego la vio también. Sus miradas se encontraron por un instante, y el mundo alrededor pareció detenerse. Sabían que no debían interactuar. Sus familias, sus equipos y todo el pueblo estaban en lados opuestos de una rivalidad que databa de décadas. Pero había algo en ese cruce de miradas, una chispa que ni la historia ni las reglas podían apagar. Unos minutos después, mientras Sofía recogía unas frutas para su madre en la tienda, sintió una presencia detrás de ella. Era Diego. ¿Eres de los Aguiluchos?, preguntó él, aunque la camiseta amarilla de Sofía lo hacía obvio. ¿Y tú, de los Jaguares?, respondió ella con una sonrisa desafiante. Supongo que eso significa que no deberíamos estar hablando. Tal vez, pero las reglas no siempre son justas. Ambos rieron suavemente, pero su conversación fue interrumpida por la entrada de un hombre mayor, quien los miró con desdén antes de pasar al mostrador. Sofía rápidamente tomó sus cosas y salió de la tienda, sintiendo la intensidad de los ojos de Diego siguiéndola. Más tarde ese día, el campo de fútbol improvisado en las afueras del pueblo estaba lleno de vida. Los equipos practicaban, y los aficionados colocaban pancartas en las gradas de madera. Sofía observaba desde lejos mientras su padre daba instrucciones a los jugadores de los Aguiluchos, su voz resonando por encima del bullicio. Diego, por su parte, estaba en el lado opuesto del campo, perfeccionando sus tiros a la portería. Cada vez que el balón entraba, el eco de los gritos de sus compañeros resonaba en el aire. Pero en medio de su concentración, no pudo evitar buscar a Sofía con la mirada. La encontró sentada bajo un árbol, dibujando en su cuaderno como siempre. El silbato del árbitro marcó el inicio de un breve entrenamiento conjunto entre ambos equipos, algo inusual pero necesario para decidir el calendario del torneo. La tensión era palpable. Los jugadores se empujaban, las palabras subían de tono, y el ambiente parecía a punto de estallar. En un momento, Diego chocó accidentalmente con Julián, el capitán de los Aguiluchos e hijo mayor de Don Efraín. Julián lo empujó con fuerza. ¿Qué te pasa, Jaguares? ¿Quieres empezar la guerra antes del partido? Diego lo miró con calma, pero en su interior, la sangre hervía. Solo fue un accidente. Relájate. Eso dices ahora,
pero cuando pierdas, veremos si sigues tan relajado. El entrenador intervino antes de que la situación se saliera de control. Pero el choque entre Diego y Julián fue suficiente para que la rivalidad se intensificara aún más. Esa noche, mientras el pueblo celebraba con música y comida, Sofía y Diego se encontraron por casualidad cerca del río, lejos del bullicio. Fue un encuentro breve, cargado de palabras no dichas. Ambos sabían que lo que estaban sintiendo era peligroso, pero irresistible. «No deberíamos estar aquí», dijo Sofía, rompiendo el silencio. «Lo sé. Pero a veces las cosas que no deberíamos hacer son las que más queremos». El sonido del río llenaba los espacios entre sus palabras y el brillo de las estrellas reflejaba la intensidad de sus emociones. Al día siguiente, mientras los preparativos para el primer partido continuaban, Diego encontró una nota anónima en su mochila: «Deja de jugar si valoras tu seguridad». Sus ojos se llenaron de preocupación. ¿Quién estaría detrás de esto, y hasta dónde estarían dispuestos a llegar? El torneo comienza con un enfrentamiento explosivo entre los aguiluchos y los jaguares. Mientras tanto, Sofía y Diego luchan contra sus sentimientos en un mundo donde sus caminos no deberían cruzarse. El sol aún no había llegado a su punto más alto cuando las gradas improvisadas alrededor del campo comenzaron a llenarse de vida. Los gritos de los vendedores ambulantes ofrecían dulces de tamarindo y refrescos, mientras las familias llegaban con sombreros y banderas, listas para alentar a su equipo. El pueblo estaba dividido: un lado de las gradas era un mar de amarillo, mientras que el otro vibraba con el rojo de los jaguares. La tensión en el aire era tan palpable como el calor del día. En el vestuario de los aguiluchos, don Efraín caminaba de un lado a otro, ajustando su gorra y dando instrucciones en un tono firme. «Recuerden, muchachos, no estamos aquí para perder. Jueguen como equipo, cubran bien sus posiciones y no permitan que ese Diego tenga espacio para maniobrar». Julián, el capitán, asintió con seriedad. Aunque compartía la estrategia de su padre, tenía un objetivo personal: humillar a Diego en el campo, no solo por la rivalidad deportiva, sino también porque había notado las miradas furtivas entre él y su hermana Sofía. Mientras tanto, en el otro vestuario, Diego se ataba las botas con un nudo de determinación. A pesar de las amenazas que había recibido, no iba a permitir que nadie lo intimidara. Su entrenador, un hombre de pocas palabras, le dio una palmada en el hombro. «Confío en ti, Diego. Tú puedes marcar la diferencia hoy». Diego asintió, pero no pudo evitar pensar en Sofía. ¿Estaría en las gradas, viéndolo? Esa pregunta le daba fuerza y al mismo tiempo lo inquietaba. Cuando ambos equipos salieron al campo, el rugido de la multitud fue ensordecedor. Las banderas ondeaban en el aire, y los tambores marcaban un ritmo frenético. El árbitro, un hombre robusto con un bigote prominente, levantó el silbato y dio inicio al partido. El juego comenzó con fuerza. Los aguiluchos, con su defensa sólida, cerraban los espacios, mientras los jaguares intentaban abrirse paso con pases rápidos y precisos. Julián no perdía oportunidad de chocar contra Diego, utilizando cualquier contacto como excusa para demostrar su dominio físico. En el minuto 15, ocurrió un momento decisivo. Diego recibió un pase largo y corrió hacia la portería, esquivando a dos defensores con movimientos ágiles. Solo le quedaba el portero frente a él, pero justo cuando estaba a punto de disparar, Julián apareció de la nada y le quitó el balón con una entrada limpia pero agresiva. Las gradas de los aguiluchos estallaron en vítores. Desde su lugar en las gradas, Sofía apretó las manos sobre su cuaderno, luchando por contener su emoción. Quería animar a los aguiluchos, pero su corazón latía con fuerza cada vez que Diego tenía el balón. El primer tiempo terminó sin goles, pero con muchas faltas y reclamos al árbitro. En el descanso, don Efraín reunió a su equipo bajo la sombra de un árbol. «Están haciendo un buen trabajo, pero no podemos relajarnos. Diego es peligroso. Necesitamos que lo cubran mejor». En el otro lado del campo, el entrenador de los jaguares intentaba motivar a sus jugadores. «Sigamos presionando. Esos defensores están cansados.
Diego, confío en que harás lo que sabes hacer. Diego asintió, pero sus pensamientos estaban en otro lugar. Durante el descanso, vio a Sofía alejarse de las gradas hacia un puesto de agua. Aprovechando el momento, caminó hacia ella, asegurándose de que nadie lo viera. ¿Qué haces aquí?, preguntó en voz baja, con una mezcla de preocupación y alivio. Estoy viendo el partido, como todos, respondió Sofía, intentando sonar casual. No deberías estar aquí sola. Si alguien nos ve. Diego, preocúpate por el juego. Todos esperan que seas el héroe. Diego sonrió con amargura. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Sofía no respondió. Solo le lanzó una mirada que decía más que 1000 palabras antes de regresar a las gradas. El segundo tiempo comenzó con más intensidad. Los aguiluchos buscaron oportunidades en jugadas aéreas, mientras los jaguares explotaban su velocidad por las bandas. En el minuto 70, Diego tuvo otra oportunidad clara. Recibió un pase perfecto, dribló a un defensor y disparó con fuerza. El balón golpeó el travesaño y rebotó en la línea antes de ser despejado por un defensor de los aguiluchos. El público de los jaguares se llevó las manos a la cabeza, mientras los aguiluchos celebraban como si hubieran anotado un gol. Diego se tomó la cabeza con frustración, pero sabía que aún quedaba tiempo. Finalmente, en el minuto 85, llegó el momento que todos esperaban. Diego recibió un balón en el medio campo, giró rápidamente y dejó atrás a 2 defensores con un solo movimiento. Corrió hacia la portería con toda la velocidad que tenía, mientras Julián lo perseguía desesperadamente. Al llegar al área, Diego levantó la mirada y vio al portero adelantado. Con un toque sutil, levantó el balón por encima del guardameta y lo colocó en el fondo de la red. El grito de los seguidores de los jaguares fue ensordecedor. Diego levantó los brazos en señal de victoria, pero su celebración fue interrumpida cuando Julián se acercó y lo empujó con fuerza. Esto no ha terminado, Jaguares, espetó Julián, con los dientes apretados. El árbitro intervino rápidamente, mostrando una tarjeta amarilla a ambos jugadores. Pero el mensaje estaba claro, la rivalidad no era solo en el campo. Cuando el silbato final marcó el término del partido, los jaguares celebraron su victoria por 1-0, mientras los aguiluchos regresaban al vestuario con la cabeza baja. Sin embargo, Diego no pudo disfrutar completamente del triunfo. Al llegar a su mochila, encontró otra nota anónima: esto es solo el principio. No olvides nuestra advertencia. Diego miró alrededor, buscando alguna pista sobre quién pudo haber dejado la nota, pero no encontró nada. Mientras el pueblo celebraba o lamentaba el resultado, él sabía que algo oscuro se estaba gestando en las sombras. ¿Qué tan lejos llegarían para detenerlo? Sofía y Diego se encuentran a escondidas para hablar de sus sueños, pero su relación secreta comienza a levantar sospechas. Mientras tanto, las tensiones entre los equipos se intensifican y un acto inesperado pone en riesgo a uno de los jugadores. La noche había caído sobre el pueblo, envolviendo las calles en una penumbra tranquila que contrastaba con la euforia vivida horas antes en el campo. Las casas brillaban con pequeñas luces, y en la plaza central, las familias aún discutían animadamente el resultado del partido. Sin embargo, no todos compartían la alegría o el descontento. Sofía caminaba con paso ligero hacia el río, asegurándose de que nadie la siguiera. Había recibido un mensaje anónimo que la citaba allí. Su intuición le decía quién era el remitente, pero aún así, su corazón latía con fuerza al pensar en los riesgos que estaba tomando. Llegó al claro junto al río, donde el murmullo del agua y el canto de los grillos eran los únicos sonidos que rompían el silencio. Allí, bajo la luz tenue de la luna, estaba Diego. «Creí que no vendrías», dijo él, con una sonrisa nerviosa. «No debería estar aquí», respondió ella, cruzándose de brazos. «Si mi padre se entera». «Lo sé. Pero necesitaba verte. Esto no es fácil para ninguno de los dos». Sofía suspiró y se acercó, dejando de lado sus dudas por un momento.
Había algo en los ojos de Diego que la hacía sentir que el mundo era más grande que las rivalidades del pueblo. ¿Qué querías decirme?, preguntó, sentándose en una roca cerca del agua. Diego se pasó la mano por el cabello, como si buscara las palabras correctas. Hoy encontré otra nota, comenzó. Me están amenazando, Sofía. Alguien no quiere que juegue este torneo. Sofía lo miró con preocupación. ¿Crees que podría ser alguien de los aguiluchos? No lo sé. Pero esto va más allá del fútbol. Siento que algo extraño está ocurriendo, algo que nadie nos está diciendo. El silencio entre ellos se hizo pesado. Sofía no podía evitar pensar en su padre y en las largas noches que pasaba revisando papeles antiguos en su escritorio. Había algo que él tampoco le estaba contando. Diego, creo que mi padre sabe algo. He notado que está diferente últimamente, como si estuviera ocultando algo importante. Diego asintió, como si esa sospecha confirmara sus propios temores. Tal vez nuestras familias estén más involucradas en esta rivalidad de lo que pensamos. Antes de que pudieran seguir hablando, un ruido en los arbustos cercanos los hizo ponerse de pie de inmediato. Diego se colocó frente a Sofía instintivamente, protegiéndola. De entre las sombras salió un hombre mayor, con un sombrero ancho y una expresión severa. ¿Qué están haciendo aquí?, gruñó, con una linterna en la mano. Era don Ignacio, el dueño de una de las tiendas del pueblo y conocido por ser chismoso. Los miró con desconfianza antes de señalar hacia el camino de regreso. No sé qué traen entre manos, pero mejor regresen a sus casas antes de que alguien más los vea. Sofía y Diego intercambiaron miradas antes de obedecer. Mientras caminaban de regreso, Sofía susurró: esto no puede seguir así. Si alguien más nos descubre, será un desastre. Diego no dijo nada, pero la expresión en su rostro lo decía todo. Ambos sabían que su relación era como caminar sobre una cuerda floja. Al día siguiente, las tensiones en el pueblo se intensificaron. Durante un entrenamiento de los aguiluchos, Julián notó que alguien estaba espiando desde los arbustos cercanos. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia allí, pero la figura misteriosa desapareció antes de que pudiera alcanzarla. Al regresar al campo, encontró una lata de pintura roja tirada en el suelo. Esto es una advertencia, murmuró para sí mismo, apretando los puños. Más tarde, Sofía entró al despacho de su padre mientras él no estaba. Rebuscando entre los papeles de su escritorio, encontró una fotografía vieja que llamó su atención. Mostraba a dos hombres jóvenes, uno de ellos claramente su padre, vistiendo uniformes de fútbol. Lo sorprendente era que el otro hombre era idéntico al padre de Diego. El sonido de pasos la sacó de su trance. Guardó rápidamente la foto en su bolsillo y salió de la habitación, sintiendo que acababa de abrir una puerta que nunca debió tocar. Esa noche, durante un entrenamiento nocturno de los Jaguares, ocurrió algo inesperado. Mientras Diego practicaba tiros a puerta, un estruendo fuerte resonó en el campo. Uno de los postes de la portería cayó repentinamente, casi golpeando a un compañero de equipo. Todos corrieron hacia él, pero por suerte, nadie resultó herido. Diego inspeccionó el poste caído y notó que había sido cortado deliberadamente. Esto no es un accidente, dijo en voz alta, mirando a sus compañeros. Alguien quiere sabotearnos. La noticia del incidente se propagó rápidamente por el pueblo, generando más sospechas y dividiendo aún más a las dos facciones. Mientras tanto, Sofía decidió confrontar a su padre sobre la fotografía. Papá, encontré esto en tu escritorio, dijo, mostrándole la imagen. Don Efraín la miró con seriedad antes de suspirar. Ese hombre es el padre de Diego. Alguna vez fuimos amigos, pero las cosas cambiaron. Fue hace mucho tiempo, y no quiero hablar de eso. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es mejor que no lo sepas, Sofía. Solo te pido que te mantengas alejada de Diego. Esa familia no trae más que problemas. Pero las palabras de su padre solo aumentaron su curiosidad.
¿Qué había ocurrido entre las dos familias para causar una rivalidad tan intensa? Y, más importante aún, ¿cómo afectaría eso a su relación con Diego? Esa misma noche, Diego recibió un mensaje de texto de un número desconocido: sabemos lo que haces. Detente antes de que sea tarde. Al compartirlo con Sofía, ambos se dieron cuenta de que estaban en el centro de un conflicto mucho más profundo de lo que imaginaban. ¿Serían capaces de descubrir la verdad antes de que alguien saliera herido? Con el torneo en marcha y las tensiones creciendo, Sofía y Diego descubren que sus familias guardan secretos que podrían cambiarlo todo. Al mismo tiempo, un acto inesperado amenaza con desatar el caos entre los equipos. La mañana siguiente al incidente en el entrenamiento de los Jaguares, el pueblo se despertó con rumores circulando por todas partes. Algunos decían que los aguiluchos estaban detrás del sabotaje, mientras que otros insinuaban que todo era parte de una conspiración mayor para favorecer a un equipo externo que buscaba entrar al torneo el próximo año. Las conversaciones llenaban los puestos del mercado y las esquinas de las calles. Nadie parecía tener una respuesta clara, pero la desconfianza aumentaba a cada segundo. Sofía observaba el bullicio desde la ventana de su habitación. El descubrimiento de la fotografía seguía ocupando su mente. ¿Cómo era posible que su padre y el padre de Diego hubieran sido amigos alguna vez, y por qué esa relación había terminado tan mal? No podía quedarse con la incertidumbre, así que tomó la decisión de investigar más. Mientras tanto, Diego también estaba lidiando con sus propios dilemas. La amenaza recibida la noche anterior le rondaba la cabeza. Decidió visitar a su abuelo, don Manuel, un hombre de pocas palabras pero con un conocimiento profundo de la historia del pueblo. Quizá él podría arrojar algo de luz sobre lo que estaba ocurriendo. Sofía esperó a que su padre saliera de casa para revisar nuevamente su despacho. Esta vez encontró una caja de madera cerrada con llave. Al intentar abrirla, notó que el fondo de uno de los cajones tenía una pequeña grieta que dejaba ver un compartimento oculto. Allí encontró un viejo recorte de periódico con una noticia: final del torneo local termina en escándalo, 2 jugadores expulsados por una pelea en el campo. En la foto del artículo estaban su padre y el padre de Diego, más jóvenes pero inconfundibles. Lo más inquietante era el pie de foto: la rivalidad entre Efraín y Raúl alcanza su punto de quiebre. Sofía guardó el recorte en su bolso y salió rápidamente antes de que alguien la descubriera. Diego llegó a la pequeña cabaña de su abuelo en las afueras del pueblo. Don Manuel estaba sentado en su silla de madera, tallando una figura de águila con sus manos callosas. Al ver a su nieto, levantó la mirada y sonrió ligeramente. «Abuelo, necesito hablar contigo», dijo Diego, sentándose a su lado. «¿Sobre qué, muchacho?», respondió don Manuel, sin dejar de trabajar. «Sobre papá, y sobre la rivalidad con los aguiluchos». El anciano dejó el tallado a un lado y se frotó las manos, como si las palabras pesaran demasiado. «Tu padre y don Efraín fueron como hermanos en su juventud. Jugaban en el mismo equipo, los Águilas Doradas, y eran inseparables. Pero todo cambió durante una final, hace muchos años». «¿Qué pasó?», preguntó Diego, inclinándose hacia adelante. «Hubo un malentendido, algo relacionado con una apuesta que involucraba dinero y honor. Nadie sabe exactamente qué ocurrió, pero esa pelea los separó para siempre. Desde entonces, ambos fundaron sus propios equipos, y la rivalidad se transmitió al pueblo entero». Diego asintió lentamente, sintiendo que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Pero algo seguía sin cuadrar. «¿Y qué tiene que ver todo esto con las amenazas que estoy recibiendo?», preguntó. Don Manuel lo miró con seriedad. «Cuando el honor y el dinero están en juego, la gente hace cosas terribles, Diego. Ten cuidado. Puede que esto no se trate solo de fútbol». Esa tarde, mientras los Jaguares y los Aguiluchos practicaban en campos separados, ocurrió un hecho inesperado. Un grupo de hombres desconocidos llegó al lugar, armados con cámaras y micrófonos.
Eran periodistas deportivos, supuestamente interesados en cubrir el torneo local, pero sus preguntas rápidamente pusieron a todos en alerta. ¿Es cierto que hay sabotaje entre los equipos?, preguntó uno de ellos, dirigiéndose a don Efraín. ¿Qué opina de las acusaciones contra los Jaguares?, insistió otro. La situación se tensó aún más cuando Julián, el capitán de los Aguiluchos, se enfrentó a Diego frente a las cámaras. ¿Qué estás tramando, Diego? Primero las amenazas, ahora esto. No me sorprendería que tú y tu equipo estén detrás de todo. Diego apretó los puños, tratando de contenerse. No tengo idea de lo que estás hablando. Tal vez deberías preocuparte más por tu juego que por hacer acusaciones sin pruebas. El entrenador de los Jaguares intervino antes de que las cosas se salieran de control, pero el daño ya estaba hecho. La presencia de los periodistas avivó las llamas de la discordia, y el pueblo quedó más dividido que nunca. Esa noche, Sofía y Diego se encontraron nuevamente, esta vez en un viejo almacén abandonado donde solían guardarse los trofeos del torneo. Sofía le mostró a Diego el recorte de periódico que había encontrado, mientras él le contaba lo que su abuelo le había dicho. Entonces, todo esto comenzó por una pelea en la final, dijo Sofía, examinando el artículo. Pero no explica por qué alguien está tratando de sabotear el torneo ahora. Tal vez tenga que ver con esa apuesta de la que habló mi abuelo, respondió Diego. Si alguien tiene algo que ganar con esta rivalidad, probablemente esté detrás de todo. Mientras buscaban más pistas en el almacén, Sofía encontró una lista de jugadores antiguos. Al revisar los nombres, notó algo extraño, algunos de ellos estaban marcados con una X roja. Entre esos nombres estaban los de su padre y el de Raúl, el padre de Diego. ¿Qué significa esto?, preguntó, mostrando la lista. Diego negó con la cabeza. No lo sé, pero algo me dice que esto es más grande de lo que imaginamos. Mientras Sofía y Diego salían del almacén, un ruido los hizo detenerse. A lo lejos, vieron una sombra que los observaba desde la oscuridad. Antes de que pudieran reaccionar, la figura desapareció entre los árboles, dejando solo una pregunta: ¿quién más estaba buscando la verdad y qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para protegerla? La relación secreta entre Sofía y Diego comienza a salir a la luz, desatando conflictos personales y comunitarios. Mientras tanto, las tensiones entre los equipos se agravan y un sabotaje amenaza con destruir el torneo. El sol apenas comenzaba a despuntar en el horizonte cuando las calles del pueblo amanecieron cubiertas de rumores. Alguien había visto a Sofía y Diego juntos cerca del almacén la noche anterior, y aunque los detalles eran confusos, las especulaciones no tardaron en correr. Los murmullos llegaron rápidamente a oídos de Julián, quien confrontó a Sofía en cuanto la vio saliendo de casa. ¿Es cierto lo que están diciendo?, preguntó Julián, su rostro enrojecido por la rabia. ¿Estás con ese traidor de Diego? Sofía intentó mantener la calma, pero sabía que mentir no serviría de nada. Julián, no es como tú crees. Diego no tiene nada que ver con lo que está pasando. Eso no importa, gritó él, dando un paso hacia ella. Eres una aguilucha, Sofía. ¿Cómo puedes siquiera mirar a alguien de los Jaguares? ¿Te has olvidado de todo lo que nuestra familia ha pasado por su culpa? Sofía sintió que las palabras de su hermano eran como un muro imposible de escalar. Sin embargo, no iba a permitir que la separaran de Diego. Esto no tiene nada que ver con los equipos, Julián. Tú no entiendes lo que está pasando realmente. Hay cosas más importantes que esta rivalidad absurda. Julián la miró con desdén antes de dar media vuelta. Si papá se entera, no esperes que te defienda. No eres la Sofía que conocía. Sofía se quedó en silencio, observando cómo su hermano se alejaba. Sabía que su relación con Diego estaba a punto de salir a la luz, y las consecuencias serían inevitables. En el campo de los Jaguares, Diego intentaba concentrarse en el entrenamiento, pero su mente estaba en otra parte. Los comentarios susurrados de sus compañeros eran imposibles de ignorar.
Dicen que lo vieron con la hija de don Efraín, murmuró uno de los jugadores. ¿Será por eso que los aguiluchos nos odian tanto?, respondió otro. Diego finalmente perdió la paciencia y se acercó al grupo. Si tienen algo que decir, díganlo en mi cara. El capitán del equipo, un hombre más experimentado llamado Héctor, intervino antes de que la situación se saliera de control. Tranquilos, todos. Ahora no es momento para peleas internas. Diego, necesitamos que estés concentrado. La final está cerca, y no podemos permitir distracciones. Diego asintió, aunque sabía que su relación con Sofía ya no sería un secreto por mucho tiempo. Esa noche, mientras los jugadores de ambos equipos descansaban, ocurrió un incidente que sacudió al pueblo. Alguien prendió fuego al almacén donde se guardaban los trofeos y los registros históricos del torneo. Las llamas iluminaron el cielo, y los habitantes corrieron a intentar apagar el incendio, pero gran parte de los objetos fue destruida. Diego, que estaba cerca del lugar, llegó corriendo y se unió al esfuerzo. Entre el caos, vio a Julián observándolo desde la distancia, con una mirada que no pudo interpretar. Cuando las llamas finalmente fueron sofocadas, el lugar estaba reducido a escombros. El jefe de la comunidad, don Alfredo, llegó al lugar con rostro sombrío. Esto ya no es solo un torneo. Esto es una falta de respeto a nuestra historia y a nuestro pueblo. No dejaré que esto quede impune. Las sospechas rápidamente recayeron sobre ambos equipos. Los aguiluchos pensaban que los jaguares estaban detrás del incendio, mientras que los jaguares acusaban a los aguiluchos de intentar desmoralizarlos antes de la final. La tensión alcanzó un nivel crítico. De regreso en casa, Sofía fue confrontada por su padre. Don Efraín había escuchado los rumores y no estaba dispuesto a ignorarlos. ¿Es verdad, Sofía? ¿Estás viendo a ese muchacho de los jaguares?, preguntó con una voz más decepcionada que enojada. Sofía levantó la mirada, enfrentándolo con valentía. Sí, papá. Estoy con Diego. Y no voy a disculparme por ello. Don Efraín se quedó en silencio por un momento antes de responder. ¿Sabes lo que significa eso para esta familia, verdad? Estás traicionando todo por lo que hemos luchado. ¿Luchar por qué?, replicó Sofía, su voz llena de frustración. ¿Por una rivalidad que ni siquiera tiene sentido? Esto no es una guerra, papá. Es fútbol. Y ustedes lo han convertido en algo más grande de lo que debería ser. Don Efraín la miró con dureza, pero en sus ojos había un rastro de duda. Antes de que pudiera responder, Julián entró en la habitación. Deberías echarla del equipo, papá. Ya no pertenece a los aguiluchos. Sofía sintió que su corazón se rompía, pero no dejó que las lágrimas cayeran. No necesito su aprobación para vivir mi vida, dijo antes de salir de la casa. Sofía y Diego se encontraron en un rincón apartado del pueblo, lejos de las miradas curiosas. Diego le contó lo que había pasado en el campo y sus sospechas sobre Julián. Creo que tu hermano sabe más de lo que está diciendo, dijo Diego, con el ceño fruncido. Estaba cerca del almacén cuando se incendió. No puedo creer que Julián sea capaz de algo así, respondió Sofía, aunque su voz revelaba dudas. No digo que lo haya hecho él, pero está claro que alguien está tratando de aprovechar esta rivalidad para causar daño. Ambos sabían que no tenían mucho tiempo antes de que las cosas se complicaran aún más. Decidieron investigar juntos quién estaba detrás de todo, a pesar de los riesgos. Mientras Sofía y Diego discutían sus planes, alguien los observaba desde las sombras. Una figura encapuchada se alejó silenciosamente, dejando una pista detrás, un pedazo de tela quemada con el logo de uno de los equipos. ¿Quién estaba detrás del sabotaje, y hasta dónde llegaría para evitar que descubrieran la verdad? La verdad comienza a salir a la luz cuando Sofía y Diego descubren un vínculo oscuro entre sus familias y los eventos actuales. Mientras tanto, la tensión en el pueblo alcanza un punto crítico durante un partido crucial que nadie olvidará. La mañana siguiente al incendio, el pueblo despertó sumido en un ambiente sombrío.
Las cenizas aún humeaban en el lugar donde el almacén se había reducido a escombros. Para muchos, ese espacio representaba más que un simple lugar de almacenamiento, era un símbolo de la historia y la pasión que unía al pueblo a través del fútbol. Ahora, esa unión parecía irreparable. Sofía y Diego habían pasado la noche juntos, planeando su próximo movimiento. Sabían que el tiempo se agotaba y que las tensiones entre los equipos estaban alcanzando un punto crítico. Decidieron que la única forma de frenar la escalada de conflictos era llegar al fondo de lo que realmente había ocurrido entre sus padres. Diego decidió visitar a su padre, Raúl, quien llevaba años apartado del fútbol y de la vida pública del pueblo. La relación entre ellos siempre había sido distante, pero Diego sabía que este era el momento de buscar respuestas. Lo encontró en el patio trasero de su casa, trabajando en una vieja máquina agrícola. «Papá, necesito hablar contigo», dijo Diego, cruzando los brazos. Raúl levantó la vista, sorprendido por el tono directo de su hijo. «¿Sobre qué?», preguntó con cautela. Diego sacó la lista con los nombres que Sofía había encontrado en el almacén. La sostuvo frente a Raúl, señalando las marcas rojas. «¿Qué significa esto? ¿Por qué tú y don Efraín están marcados? ¿Qué pasó realmente entre ustedes?». Raúl dejó escapar un largo suspiro y se quitó el sombrero, como si las palabras que estaba a punto de decir fueran una carga que había llevado durante años. «Fue hace mucho tiempo, Diego. Tu madre nunca quiso que te lo contara porque pensaba que era mejor que no cargaras con este peso. Pero ya es hora de que sepas la verdad». Raúl relató cómo, años atrás, él y Efraín eran los mejores jugadores del equipo Águilas Doradas. Durante una final importante, un empresario corrupto les ofreció dinero para arreglar el partido. Raúl se negó rotundamente, pero Efraín, presionado por deudas familiares, aceptó el trato sin decirle nada a su compañero. Cuando el arreglo salió a la luz, el equipo se desintegró y la amistad entre ellos quedó destrozada. Efraín intentó justificar lo que hizo, pero yo no pude perdonarlo, continuó Raúl. Fundó a los Aguiluchos con el dinero que ganó, mientras yo intenté alejarme del fútbol para siempre. Diego escuchó en silencio, con el corazón dividido entre la rabia y la compasión. Finalmente, preguntó: ¿crees que esto tenga algo que ver con lo que está pasando ahora? Raúl asintió lentamente. No lo sé, pero alguien podría estar utilizando nuestro pasado para sembrar más división. Tengan cuidado, hijo. Sofía, por su parte, confrontó a su padre esa misma tarde. Entró a su despacho con determinación, sosteniendo la misma lista que Diego había mostrado a Raúl. «Papá, ya sé la verdad. Raúl me lo contó todo». Don Efraín levantó la vista de sus papeles, sorprendido, pero no negó nada. «Entonces sabes por qué hice lo que hice. Lo hice por esta familia, Sofía. No teníamos nada, y esa era la única manera de salir adelante. ¿Y crees que eso justifica todo el odio que has alimentado desde entonces?», replicó Sofía, con los ojos llenos de lágrimas. «Esta rivalidad ha destruido al pueblo, y tú lo sabes». Don Efraín bajó la mirada, como si las palabras de su hija hubieran tocado una fibra que llevaba años tratando de ignorar. «Tal vez tienes razón. Pero no sé cómo arreglarlo. Empieza por decir la verdad. No solo a mí, sino a todos». Esa noche, los Aguiluchos y los Jaguares se enfrentaron en un partido que era crucial para decidir quién llegaría a la final del torneo. Las gradas estaban llenas, pero el ambiente era tenso. Los rumores sobre el incendio y los conflictos internos habían dividido al pueblo como nunca antes. Diego jugaba con el corazón pesado, mientras Julián lo marcaba con una agresividad inusual. Cada choque entre ellos parecía estar cargado de algo más que simple competencia deportiva. En el minuto 30, Julián cometió una falta dura sobre Diego, derribándolo al suelo. El árbitro pitó, pero la situación se salió de control. Los jugadores de ambos equipos comenzaron a empujarse, y las gradas estallaron en gritos. Fue entonces cuando don Efraín y Raúl,
que habían estado observando desde lados opuestos del campo, se levantaron y caminaron hacia el centro. «¡Basta!», gritó don Efraín, silenciando el caos momentáneamente. Raúl se unió a él, y juntos comenzaron a explicar lo que había ocurrido años atrás. Las palabras de ambos dejaron al pueblo en shock, pero también empezaron a sembrar una pequeña semilla de reconciliación. Sin embargo, justo cuando las cosas parecían calmarse, alguien lanzó un objeto al campo. Era una bengala que estalló cerca de los jugadores, llenando el lugar de humo. Entre la confusión, Sofía notó una figura encapuchada corriendo hacia los vestuarios. Sin pensarlo dos veces, corrió detrás de ella, seguida por Diego. Sofía y Diego alcanzaron al encapuchado en uno de los pasillos detrás del estadio. Confrontaron a la figura, quien intentó escapar, pero fue detenida por Diego. Al quitarle la capucha, descubrieron que se trataba de Héctor, el capitán de los Jaguares. «¿Héctor?», preguntó Diego, incrédulo. «¿Qué estás haciendo?». Héctor bajó la mirada, avergonzado, antes de responder. No quería que llegaran a la verdad. Si el pueblo descubre lo que realmente ocurrió entre sus padres, todo lo que hemos construido se derrumbará. No podía permitirlo. Sofía lo miró con incredulidad. ¿Y por eso estás dispuesto a destruir el torneo? Esto no es solo sobre ellos. Es sobre todos nosotros. Héctor no respondió, pero su silencio fue suficiente. Diego y Sofía sabían que debían actuar rápido para detener la espiral de caos. Con la verdad finalmente revelada, el pueblo debe decidir cómo avanzar. Pero el camino hacia la reconciliación no será fácil, y el torneo aún no ha terminado. ¿Podrán Sofía y Diego unir a sus familias y salvar el futuro del pueblo antes de la final? La final del torneo se convierte en el escenario de un enfrentamiento definitivo. Mientras el pueblo lucha por superar sus divisiones, Sofía y Diego deben enfrentarse a una última prueba de lealtad, amor y valentía. La mañana de la final amaneció con un aire diferente. El pueblo, dividido por décadas de rivalidad, estaba al borde del colapso tras los recientes incidentes. El incendio del almacén, la revelación de los secretos familiares y el caos durante el último partido habían dejado heridas abiertas. Pero el día de la final, todos sabían que era más que un juego, era una oportunidad para redimirse o romperse para siempre. En las calles, los colores rojo y amarillo ondeaban en banderas y camisetas, pero el entusiasmo habitual había sido reemplazado por una tensión palpable. Cada conversación estaba cargada de dudas, rumores y desconfianza. Nadie sabía qué esperar de este último enfrentamiento entre los aguiluchos y los jaguares. Sofía se levantó temprano esa mañana y salió a caminar hasta el río, donde Diego ya la esperaba. Estaban decididos a cambiar la narrativa de ese día. «Diego, no podemos dejar que esto termine en desastre. Hay demasiado en juego», dijo Sofía, mirando las aguas tranquilas. «Lo sé, Sofía. Pero no será fácil. La gente quiere un culpable, y nosotros estamos en medio de todo esto». Sofía tomó su mano con firmeza. «Si vamos a jugar, hagámoslo con un propósito. Que esta final sea el comienzo de algo nuevo, no el fin de todo». Diego asintió, sabiendo que el peso de lo que ocurriría en el campo recaía en ellos. En el vestuario de los aguiluchos, don Efraín daba sus últimas instrucciones. Aunque había confesado la verdad sobre su pasado, sabía que no sería suficiente para calmar a su equipo. «Escuchen, muchachos. Hoy no se trata solo de ganar. Se trata de demostrar quiénes somos. Jueguen limpio y con el corazón. Eso es todo lo que les pido». Julián, aún herido por la relación de su hermana con Diego, asintió en silencio. No había perdonado del todo, pero las palabras de su padre resonaban en su interior. En el otro lado del campo, el entrenador de los Jaguares trataba de mantener la calma entre sus jugadores, quienes seguían divididos tras el descubrimiento de que Héctor había estado involucrado en los sabotajes. «Hoy no jugamos por Héctor, ni por el pasado. Jugamos por nosotros, por demostrar que somos más que esta rivalidad absurda», dijo,
mirando a cada uno de sus jugadores. Diego, sentado en un rincón, respiraba profundamente. Sabía que el partido de esa noche marcaría un antes y un después. El pitido inicial marcó el comienzo de la final. Las gradas estaban llenas, pero el silencio inicial era casi inquietante. Los primeros minutos del partido se jugaron con cautela, como si ambos equipos estuvieran evaluando a su oponente. Diego tuvo la primera oportunidad de gol, pero el portero de los aguiluchos hizo una parada espectacular. En el siguiente ataque, Julián disparó desde fuera del área, pero el balón pasó rozando el poste. El público comenzaba a animarse, recordando lo que significaba el fútbol para el pueblo. Sin embargo, en el minuto 30, un encontronazo entre Julián y Diego desató la tensión acumulada. Ambos jugadores cayeron al suelo tras una disputa por el balón, y los jugadores de ambos equipos corrieron hacia ellos, gritando e intercambiando empujones. El árbitro intervino rápidamente, mostrando tarjetas amarillas a ambos. Pero algo en ese momento cambió en Julián. Miró a Diego a los ojos y, por primera vez, vio a un rival digno, no a un enemigo. El segundo tiempo comenzó con una energía renovada. Los aguiluchos atacaban con todo, mientras los jaguares defendían con fuerza. Diego y Julián se enfrentaron en varias jugadas, pero ahora había un respeto tácito entre ellos. En el minuto 70, ocurrió algo inesperado. Julián recibió un pase perfecto y quedó frente al portero. Podría haber disparado, pero en el último momento, notó a un compañero mejor posicionado y le pasó el balón. El gol fue inevitable. Las gradas de los aguiluchos estallaron en júbilo, pero Julián no celebró. En lugar de eso, miró a Diego y asintió, como si quisiera decirle que aún había honor en el juego. Diego, inspirado por ese gesto, lideró un contraataque en el minuto 85. Con movimientos rápidos y precisos, dejó atrás a dos defensores y disparó con fuerza. El balón se estrelló en el travesaño y rebotó hacia el área, donde uno de sus compañeros lo empujó al fondo de la red. El empate a 1-1 llenó el campo de energía. El partido se había convertido en un espectáculo de pasión y determinación, pero también de respeto mutuo. En los últimos minutos, una falta cerca del área le dio a los jaguares un tiro libre peligroso. Diego se preparó para cobrarlo, consciente de que era su última oportunidad. El silencio en las gradas era absoluto. Cuando Diego disparó, el balón voló por encima de la barrera, pero el portero de los aguiluchos hizo una parada impresionante, desviándolo al córner. El árbitro pitó el final del partido, dejando todo en empate. Pero algo más sucedió. Mientras los jugadores se saludaban en el centro del campo, Sofía tomó el micrófono del árbitro y caminó hacia el círculo central. Este torneo siempre ha sido más que fútbol para nosotros. Pero durante años, hemos dejado que la rivalidad nos divida. Hoy, Diego y yo queremos decirles que es hora de cambiar eso. Diego se unió a ella, tomando su mano. Podemos ser mejores, no solo en el campo, sino como pueblo. Este empate no es una derrota, es una oportunidad. El público se quedó en silencio por un momento antes de comenzar a aplaudir. Las familias de ambos equipos se acercaron al campo, y don Efraín y Raúl, antiguos enemigos, se dieron la mano, sellando un pacto de reconciliación. Aunque la final terminó en empate, el verdadero triunfo fue la unión del pueblo. Pero mientras las luces del estadio se apagaban, alguien observaba desde las sombras. ¿Será este el verdadero final o aún queda algo más por descubrir? La historia llega a su conclusión mientras el pueblo enfrenta las secuelas del torneo. Sofía y Diego, junto con sus familias, trabajan para reconstruir las relaciones fracturadas, pero una última revelación amenaza con poner todo en riesgo. El día después de la final, el pueblo despertó diferente. Había una sensación de alivio en el aire, como si un peso invisible hubiera sido levantado. La reconciliación entre Raúl y don Efraín, junto con el mensaje de unidad de Sofía y Diego, había dejado una marca en los corazones de todos. Sin embargo, no todo estaba resuelto. Sofía estaba en la cocina de su casa, ayudando a su madre a preparar el desayuno, cuando Julián entró.
La tensión entre los hermanos había disminuido después de la final, pero aún quedaban palabras sin decir. Sofía, dijo Julián, tomando una silla junto a la mesa, siento haber sido tan duro contigo. Todo esto, la rivalidad, el enojo. Me cegaron. Sofía lo miró con una mezcla de sorpresa y alivio. Julián, yo también lo siento. Nunca quise poner a la familia en esta situación, pero no podía negar lo que siento por Diego. Julián asintió, dejando escapar un suspiro. No es fácil, pero creo que él no es nuestro enemigo. Quizás sea hora de dejar atrás el pasado. Ambos sonrieron, sabiendo que ese momento marcaba un nuevo comienzo para ellos como familia. En el otro lado del pueblo, Diego estaba ayudando a su padre a reparar una cerca en el pequeño rancho familiar. Aunque habían hablado la noche anterior, todavía había una barrera emocional entre ellos. Papá, nunca me dijiste por qué aceptaste regresar al campo de fútbol después de tantos años, dijo Diego, mientras ajustaba un poste. Raúl dejó su martillo a un lado y miró a su hijo. Lo hice porque vi algo en ti, Diego. Algo que yo perdí hace mucho tiempo, la pasión por jugar. Quiero que tengas la oportunidad de ser mejor, de no cometer los mismos errores que yo. Diego asintió, sintiendo por primera vez un verdadero entendimiento entre ellos. Gracias, papá. Pero también quiero que sepas que no soy solo yo. Sofía tiene esa misma pasión, y juntos queremos hacer algo bueno para este pueblo. Raúl sonrió ligeramente, orgulloso de su hijo. Entonces hazlo, Diego. Cambia las cosas. Mientras el pueblo comenzaba a sanar, Héctor, el capitán de los Jaguares que había estado involucrado en los sabotajes, fue llamado a una reunión con las autoridades locales. Aunque había confesado su papel, aún no se sabía quién estaba detrás de las amenazas y el incendio. Durante el interrogatorio, Héctor reveló un nombre, Don Alfredo, el jefe de la comunidad, quien había estado manipulando los eventos desde las sombras para consolidar su poder y controlar el torneo. Él me ofreció dinero para causar problemas entre los equipos. Quería que la rivalidad continuara porque le daba control sobre el pueblo, dijo Héctor, con voz baja. La revelación fue un golpe para todos. Don Alfredo había sido visto como un líder respetado, pero ahora su verdadero rostro estaba al descubierto. Esa noche, Sofía y Diego se reunieron con sus familias y algunos líderes comunitarios para enfrentar a Don Alfredo en la plaza central. Bajo la luz de las lámparas, la verdad finalmente salió a la luz. Don Alfredo, ¿por qué lo hizo?, preguntó Sofía, con firmeza. El hombre, rodeado por los habitantes del pueblo, no pudo ocultar más sus intenciones. Lo hice por el pueblo. La rivalidad era lo único que mantenía a todos comprometidos con algo. Sin ella, este lugar habría muerto. Raúl dio un paso al frente. Este pueblo no necesita rivalidades para sobrevivir. Necesita unión y honestidad, algo que usted ha estado destruyendo. Don Alfredo, incapaz de justificar sus acciones, fue escoltado fuera de la plaza por las autoridades locales. El pueblo había recuperado su voz y su autonomía. Con Don Alfredo fuera del panorama, Sofía y Diego propusieron un nuevo proyecto, un torneo comunitario donde todos, sin importar a qué equipo pertenecieran, pudieran jugar juntos. La idea fue recibida con entusiasmo, y ambos comenzaron a organizarlo con la ayuda de sus familias y amigos. Un mes después, el primer torneo comunitario se llevó a cabo en el mismo campo que había sido escenario de tantas rivalidades. Esta vez, las gradas estaban llenas de colores mezclados, y las risas y los aplausos resonaban en el aire. Julián y Diego jugaron en el mismo equipo, mientras Raúl y Don Efraín dirigían desde las líneas laterales, trabajando juntos como entrenadores. Sofía, quien había estado organizando el evento, miró el campo con orgullo. Diego se acercó a ella después de anotar un gol. ¿Te das cuenta de lo que hemos logrado?, dijo, sonriendo. Sofía asintió. Esto es solo el comienzo, Diego. Ahora sabemos que no estamos solos.
Al atardecer, mientras el torneo llegaba a su fin, Sofía y Diego se sentaron bajo el árbol junto al campo, mirando cómo el pueblo celebraba. Hemos pasado por mucho, pero valió la pena, dijo Sofía, apoyando la cabeza en el hombro de Diego. Sí, pero lo importante es que no lo hicimos solos. Este pueblo tiene una nueva oportunidad, y nosotros también. Las luces del campo se apagaron lentamente, pero las risas y las voces felices continuaron llenando el aire. Sofía y Diego sabían que aún había desafíos por delante, pero juntos, con el apoyo de sus familias y el pueblo, estaban listos para enfrentarlos. Mientras el pueblo celebraba su nuevo comienzo, una carta anónima llegó a la puerta de la casa de Diego. En el sobre, solo había una frase: el pasado nunca se entierra del todo. Aunque el pueblo había encontrado su paz, parecía que aún quedaban sombras por desvelar.